Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo. Bueno, como dije por texto, yo tuve una historia muy parecida a la de Marcos, lo leí en Instagram y me sentí muy identificado. Entonces, yo tengo que decir que pasé exactamente por lo mismo. De hecho, he conocido personas que pasaron por situaciones muy parecidas. Coincidí con este tipo de casos cuando estaba investigando acerca del dolor. ¿No? En el proceso de investigación yo empecé a encontrar casos parecidos y, bueno, lo cierto es que todos los casos son muy parecidos. Lo único que cambian son las circunstancias particulares de cada uno, pero, pero son casos muy parecidos y bueno, yo puedo hablar de mi experiencia y veo que hay bastantes personas en el grupo, hay 50 y tantas personas. em, y bueno, pues yo quiero contar de manera lo más resumida posible, porque la historia es interminable. Imagino que también como la de Marcos, que según he estado leyendo en Instagram, pues él intentó resumir, pero bueno, son historias bastante largas, ¿no? Bueno, ahora mando otro audio y cuento un poco más. Yo empecé con un dolor de espalda. Insisto, todos los casos que he conocido parecidos digamos, se desencadenan en circunstancias muy similares. Algunas personas empiezan a sentir dolor trabajando, otras personas haciendo deporte, otras personas con episodios de estrés, otras personas con lesiones reales, pero al final todo se reduce a lo mismo. Es un dolor que empieza y no hay manera de que se vaya. El momento en el que el dolor arranca, es decir, el inicio del dolor, pues son episodios muy particulares que difieren de un caso a otro. Pero luego la naturaleza y la evolución del dolor y la cura es siempre igual. Lo único que cambia es en qué parte del cuerpo. A muchísima gente le ocurre en la espalda, en la zona dorsal. Conmigo fue en la zona dorsal. Otras personas incluso le dan en otras partes del cuerpo y es un dolor de un tipo muy parecido. Esto yo lo sé porque hubo un momento de desesperación tal que yo empecé a investigar por mi cuenta. Y lo único que hacía era investigar acerca del dolor porque mi vida era el dolor. Entonces no había otro tema en mi cabeza que me preocupara que no fuera el dolor. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que pasé meses, claro, como no podía hacer nada, decía Marcos en la historia que tuvo que dejar el trabajo, que tuvo que dejar no sé qué, que tuvo que dejar no sé cuánto. A mí me pasó exactamente igual. Yo hubo un momento en el que ya decía, es que yo no podía ni sacar, yo vivía solo y no podía ni sacar la basura. No podía ni sacar la basura. Acumulaba basura en mi casa como si tuviera síndrome de Diógenes y tenía que llamar a algún amigo o a algún familiar para que me la sacara. En ese punto estaba, ¿eh? Entonces, yo llegué a un nivel tal de desesperación que dije, lo voy a investigar por mi cuenta y esto pues tendré que buscarle salida. Y me puse pues 12 horas al día, todos los días, investigando, leyendo en español, en inglés, tal. Y poco a poco fui encontrando, mejor dicho, fui descubriendo qué era realmente lo que me ocurría. Que nada tenía que ver con lo que me decían los facultativos, nada tenía que ver con lo que me decían los médicos, nada tenía que ver con lo que me decía el fisioterapeuta y toda la cantidad de especialistas que visité. Pero bueno, entonces, bueno, ahora no quiero hacer un audio muy largo, voy a mandar algunos audios más y bueno, yo espero que mi testimonio le sirva a alguien porque de verdad, si a mí me hubieran contado esto cuando yo estaba metido en la mierda total, a mí se me hubieran saltado las lágrimas porque yo no tenía vida. Yo era un cadáver, o sea, yo estaba muerto en vida. Y si a mí me hubieran dicho alguien que esto tiene solución y cómo se soluciona y de qué se trata, a mí se me hubieran saltado las lágrimas. Por eso, cuando superé el dolor, para mí fue una experiencia tan traumática que pensé, siempre que yo sepa de alguien que esté pasando por lo mismo, me voy a apresurar a decirle, oye, no te deprimas, que esto no es tan grave. A ver, es grave, evidentemente, pero esto tiene cura, porque yo creo que es lo más maravilloso que puede oír una persona con dolor crónica, que alguien le diga, oye, no te preocupes, que yo pasé exactamente por lo mismo y tiene cura. Si a mí me lo hubieran dicho en el peor escenario en el que estaba, a mí se me hubieran saltado las lágrimas. Bueno, pues voy a mandar más audios y ya está, ya encontré este grupo, me añadió Marcos en este grupo de pura casualidad y bueno, yo lo que pueda aportar, bueno es, si alguien me quiere hacer una pregunta o lo que sea, lo que pueda aportar, bueno es, y nada, seguiré mandando algunos audios explicando un poco lo que pasé y cómo lo solucioné, ¿ok? Bueno, pues como digo, yo empecé teniendo dolores en la espalda trabajando en situaciones de mucho estrés y bueno, hice pues lo típico, fui al médico, el médico me mandó relajantes musculares y empecé a tomar los relajantes musculares y el dolor no se quitaba. Entonces volví al médico y le expliqué, mira, he tomado lo que tú me decías y el dolor no se quita. Y el médico pues me volvía a mandar más relajantes musculares y el médico me decía, tú sigue tomando que ya se te quitará. Y lo cierto es que no se me quitaba. Entonces empecé a hacerle menos caso al médico general, quiero decir, y empecé a ir a traumatólogos, porque pensé, bueno, traumatólogo es una persona más especializada en este tipo de cosas, no soy un médico general. Iba a traumatólogo, me hacían resonancias, me hacían radiografías y a mí me decían que yo estaba bien. Y lo que hacía el traumatólogo era mandarme más relajantes musculares y me atiborraron a relajantes musculares. Entonces, yo le explicaba al traumatólogo, decir, mira, yo estoy probando lo mismo, llevo varios meses probando lo mismo y el dolor no solo que no se quita, es que a veces siento que va en aumento. Y a mí los traumatólogos no me daban salida. No me daban salida, no me daban salida. Y el dolor iba más, iba más, iba más. Eh, entonces empecé a probar diferentes disciplinas de la medicina, empecé a ir a reumatólogos e incluso alguna que otra pseudociencia, quiroprácticos, fisioterapeutas, bueno, y empecé, bueno, yo es que eso es totalmente irresumible y además gastando muchísimo dinero porque yo veía que el dolor no se quitaba y yo hacía todo lo que me decían
todos los tipos de terapia que me mandaban, bueno, todo lo que te puedes imaginar. Es que lo probé absolutamente todo. Todo lo que uno se pueda imaginar, de todas las disciplinas habidas y por haber, lo probé. Que si agujas, que si parches, que si neuromodulación, me pusieron una máquina. Bueno, el reumatólogo me mandó inhibidores del sistema nervioso, eh, antiepilépticos. Llegué a tomar pregabalina, gabapentina, creo que se llamaba, antidepresivos, y además encima todo combinado. De hecho, me metía tantas cosas que acabé en urgencias ya de los efectos secundarios de todos los fármacos que me metía. Lo de la natación, lo que te cuenta, todo el mundo te cuenta las mismas 4 cosas. Eso no sirve absolutamente para nada. Todos los fármacos, ya te digo yo, morfina, lo que te puede ocurrir, lo que se te puede ocurrir, neuromodulación, los tratamientos más sofisticados, más caros que se te pueden ocurrir, más pioneros. Todo eso no sirve absolutamente para nada. Lo probé absolutamente todo. Todo. Es irresumible todo lo que probé y todo el dinero que gasté. Bueno, sigo contando. Bueno, resulta que el sentimiento de angustia, porque claro, yo veía que nada funcionaba y yo empezaba a estar cada vez más convencido de que, oye, si es que lo he probado absolutamente todo, me voy a dar por vencido, al final voy a tener que aceptar, me voy a tener que rendir y voy a decir, es que me va a tocar convivir con esto hasta el fin de los días. De hecho, muchos médicos, y esto es una cosa que esto lo he investigado, y al menos en esto puedo decir que sé de lo que hablo, lo digo sin arrogancia, ¿no? Pero muchos médicos cometen el error de que ellos mismos cronifican el dolor. ¿Por qué? Porque el médico, a mí me han llegado a decir, traumatólogos me han llegado a decir, Hugo, usted va a tener que convivir con esto ya para el resto de su vida. A mí me lo han llegado a decir. Entonces, cuando los médicos ya te dicen, mira, lo hemos probado todo y ya no es que, ya, esto es un dolor, me lo han dicho reumatólogos, me han dicho, bueno, esto es un dolor crónico, esto es muy difícil de tratar y me han dado a entender que esto es lo que hay, que no hay más. Que hasta aquí, que más que esto ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los propios facultativos, con sus diagnósticos así, bueno, ellos creen que son realistas, pero bueno, no lo son. Lo cierto es que muchas veces son los médicos quienes cronifican el dolor. Y esto lo leí también de otros testimonios, porque, insisto, estuve varios meses encerrado investigando sobre esto y, y bueno, pues conociendo casos de muchas personas que también lo superaron y que muchas de ellas coincidieron en que los médicos, en vez de, digamos, de suponer un avance en la superación del dolor, suponían un retroceso. Porque los diagnósticos que te dan, pues, mm, no son correctos y además condicionan, digamos, condicionan al paciente por la vía del placebo y de la sugestión. Esto es un dolor muy que tiene que ver muy con la psicología, ¿ok? Entonces, a mí los propios facultativos son los que me hundieron en la mierda. Es decir, a mí el dolor se me cronificó todavía más por oír lo que decían traumatólogos, lo que decían reumatólogos y demás. ¿Que estas personas lo hacían de mala fe? No, no lo hacían de mala fe, pero se basaban en un paradigma clínico, pues que está anticuado. Ellos estudiaron en su día y, bueno, se sabía lo que sabía acerca de los dolores y ahora se saben cosas nuevas y ahora se sabe que hay diferentes tipos de dolores. Tampoco quiero extenderme mucho en este tema, pero, bueno, voy a intentar resumir un poco cómo pude salir, ¿no?, de este callejón sin salida. Bueno, mando otro audio más y lo sigo contando. Bueno, voy a intentar resumir, no quiero mandar demasiados audios. Eh, Insisto, mi historia es una historia muy parecida a todos los que padecieron o padecen dolor crónico, y es que hay un momento en el que el dolor toma el control de la vida de uno. Y toda la vida de uno gira en torno al dolor. Es decir, ya uno se levanta y lo primero que intenta detectar es qué nivel de dolor tiene. Uno hace cualquier cosa y uno está pendiente del dolor. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el dolor te empieza a aislar. Empiezas a dejar de tener, primero que tienes serias dificultades para trabajar. Es muy complicado darte de baja porque es muy difícil justificar el dolor porque los propios facultativos no encuentran en las resonancias, no encuentran algo palpable que justifique el dolor. Entonces entras en un estado de angustia porque a veces tienes la sensación de que la gente no te cree. Eh, empiezas a dejar empiezas a dejar tus aficiones. O sea, si te gusta leer ya no puedes leer porque es que no te puedes concentrar. Yo se lo intentaba explicar a mi familia. O sea, además, sobre todo la sensación de sentirse incomprendido. ¿Ok? Yo intentaba explicárselo a mi familia no lo terminaba de comprender. Yo tuve una angustia tremenda, entré en una depresión tremenda porque me sentía incomprendido por los demás. Le decía a mi madre, a mi padre, le decía, oye, imagínate que yo te estoy pellizcando las 24 horas. Imagínate que yo te estoy pellizcando las 24 horas. Pues mira, si yo te pellizco un rato, pues lo aguantas, incluso hasta en un momento pues hasta te olvidas. El problema es que cuando yo te pellizco las 24 horas, llega un momento que no te puedes concentrar en ver una película, no te puedes concentrar en tener una conversación, en salir a tomar una cerveza, no te puedes concentrar en leer, no te puedes concentrar, porque el dolor lo tienes encima. Entonces te acabas volviendo loco. Yo, como a muchas personas de testimonios que leí en internet, aunque suene, hay que hablar con las cosas claras, aunque suene macabro, pero hay que decir las cosas como son. Yo pensé en el suicidio varias veces, insisto, en el peor de los escenarios, porque yo decía, es que yo no quiero vivir así. Es que a mí el reumatólogo me dijo que usted tiene que convivir con el dolor. No, no, es que yo me niego a convivir con el dolor. O le encuentro una solución o no quiero vivir. Entonces, el dolor te va alejando de todas las cosas de la vida que uno, es que al final acabas encerrado tú y el dolor. Te aíslas de tus amigos, te aíslas de tus actividades, te aíslas de todo y acabas encerrado nada más y tu vida gira en torno al dolor.
es una situación horrible que es muy difícil de explicar a alguien que no la haya padecido. Y sobre todo el sentirte incomprendido por los demás. Yo me acuerdo que intentaba tener algo de vida social, por despejarme un poco y ibas ahí, te tomas un café, una cerveza con alguien y estás intentando concentrarte en la conversación, pero el dolor no te deja. Y la gente te dice, ¿qué te pasa? Que estás muy serio. Y claro, yo estaba serio porque en el fondo estaba luchando contra el dolor. Y trataba de ignorar el dolor para continuar con la conversación y concentrarme en el tema de conversación, en saber qué responder, prestar atención a lo que la otra persona me estaba diciendo, pero yo tenía ahí algo que me pellizcaba y no me dejaba en paz. No te puedes concentrar en nada. O sea, las consecuencias psicológicas son devastadoras y eso solo lo entiende alguien que lo haya pasado. Yo tengo que reconocer que pensé hasta en el suicidio. Por eso ocurrió que yo me encerré y yo dije, esto o yo le encuentro solución o yo no quiero vivir. A ese punto llegué. O yo le encuentro solución o no quiero vivir directamente. Yo así no quiero vivir. Una depresión absolutamente que como jamás la he tenido, ¿eh? Una depresión, entonces, ¿qué es lo que pasa? También la depresión retroalimenta el dolor y eso es una cosa que explicaré quizás en el siguiente audio, pero lo cierto es que la depresión retroalimenta el dolor, al final es un círculo vicioso, ¿no? Eh, y yo la verdad es que no puedo, a día de hoy, esto fue hace aproximadamente 2 años, yo a día de hoy tengo una vida completamente normal, cero dolor. A mí cuando estaba en el peor momento, si me lo hubieran contado yo no me lo hubiera creído. Si me lo hubieran contado yo no me lo hubiera creído. Bueno, voy a mandar otro audio. Bueno, voy a resumir un poco más porque ya estoy hablando demasiado. Voy a resumir un poco ya lo que fue el desenlace eh, y cómo fui encontrando la salida y descubriendo qué era exactamente lo que me ocurría, ¿ok? Para mí fue un poco difícil de entender qué era lo que me ocurría. Yo estaba en la mierda más absoluta, yo no veía salida. Al final, cuando uno no ve salida, ya se agarra a cualquier cosa, pseudociencia, chamanes, lo que sea. De hecho, fui a un osteópata, no me acuerdo. Fui a tanta gente que es que ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión, uno de los últimos intentos fue la neuromodulación. Porque porque investigando, que pasaba horas y horas investigando, había leído que la neuromodulación estaba indicada para los dolores crónicos. Entonces, tan pronto como me di cuenta, fui a buscar en internet quién hacía neuromodulación lo más cerca posible para ir allí y probar, porque es que ya por probar yo decía, yo pruebo lo que sea. Entonces fui y me sometí a la neuromodulación, que me pusieron una máquina que hacía como... Eso no sería para nada. Paradójicamente, ahí encontré el principio del camino de la salida, pero no por el tratamiento en sí, sino por una charla que tuve con el fisioterapeuta. Llegué allí y le conté lo que me pasaba y el fisioterapeuta me dice, mira, lo que tú tienes es un dolor crónico y eso es algo que incluso hasta hoy está en investigación, porque es una cosa realmente complicada de tratar. Tú tienes un dolor crónico. Vamos a probar a ver cómo va la neuromodulación. Hay algunos estudios que dicen que puede ir bien, que no sé qué tal. Nosotros vamos a probar. Bueno, entonces probamos la neuromodulación y, y fui un par de sesiones y dejé de ir. Pero me quedé con una cosa, me quedé con una cosa que me dijo el fisioterapeuta. Me dice, mira, hay algunos neurólogos que están avanzando en el tema de los dolores crónicos, me dice el fisioterapeuta, ¿vale? Ah, mira, estoy leyendo el mensaje de Marcos. Dios mío, este audio es tan cierto, lo podría haber grabado yo mismo. Si por eso te dije, Marcos, en Instagram, digo, si es que te estaba leyendo y me estaba viendo a mí. Pues Marcos, escúchame una cosa, no solo tú y yo. He conocido mucha gente. De hecho, luego, si quieres, envío enlaces de vídeos de YouTube, de casos parecidos. He conocido mucha gente. Y quiero que sepas, Marcos, y todos los que me estén oyendo, que tiene salida. Es que si a mí me lo hubieran dicho en su día, no me lo hubiera creído. Yo creía que eso ya no tenía salida. Tiene salida. No solo tiene salida, es que al cabo de 6 meses ni te acuerdas por todo lo que has pasado. Es que retomas, cuando tú empiezas a ver la salida, retomas la normalidad y ni te acuerdas. A mí esto me lo dijo el fisioterapeuta Alfonso Trigo y yo no le creía, pero acabé dándole la razón. Si dices, nunca había escuchado un caso tan parecido al mío, si es que te lo he dicho, si es que te lo he dicho, Marcos. Bueno, ahora mando otro audio y sigo contando. Bueno, sigo contando. Este fue el principio del fin, ¿vale? Tengo que decir que el proceso no fue corto. Para que nos hagamos una idea, yo he estado leyendo muchos testimonios en internet sobre dolores crónicos. El tiempo de lo que dura un dolor crónico puede variar desde 6 meses, como mínimo 6 meses. De los 6 meses no se libra nadie. Y de ahí para arriba. Casos de un año, he leído varios casos de año, año y medio, y yo me acuerdo que el testimonio que para mí fue el más grave, que lo leí creo que fue en un foro, un hombre que llevaba 7 años con dolor crónico. 7 años. ¿Qué quiere decir esto? El dolor crónico, si no lo tratas como hay que tratarlo, el dolor crónico no se quita solo. Puedes estar toda la vida con dolor crónico. Y puedes estar tirando tu vida a la basura sin saber que eso tiene solución. ¿Por qué? Porque muchos médicos te dijeron que no tiene solución y tú te lo creíste. Y no es malo eso. Uno da fe, pues viene una persona que se supone que es el que sabe, te dice que no, y uno le cree. Pero lo cierto es que los últimos avances en tema de dolores crónicos, a la hora de comprender el dolor crónico y tratarlo, pues son casi revolucionarios. Esto puedo citar libros, literatura científica y demás, ¿no? Eh, cualquier reumatólogo, cualquier, ¿cómo se dice? Reumatólogo, traumatólogo y cualquier facultativo que se dedique a esta área
que haya dejado de estudiar hace tan solo 5 años, mejor dicho, que haya dejado de actualizarse, de investigar hace tan solo 5 años, no tiene ni idea de cómo tratar un dolor crónico. A mí incluso me propuso uno de ellos, me propuso clavarme una aguja y matar no sé qué nervio. Eso no sirve para nada. Bueno, voy a mandar otro audio y voy resumiendo. Bueno, como digo, fui a la sesión de fisioterapia, que era de neuromodulación. Quien me lo hacía era un fisioterapeuta, y pues me dijo eso. Vamos a ver cómo va la neuromodulación, Hugo, pero que sepas que estos son dolores complicados, tal, yo no te puedo prometer nada, no sé qué. Vale, yo dije, yo por probar, lo que sea. Por probar, lo que sea. Y me dice, me dice este fisioterapeuta, de todas formas, Hugo, yo te recomiendo que investigues lo que se está escribiendo ahora sobre dolores crónicos. Te voy a enviar, me dice, te voy a enviar por WhatsApp un PDF de un autor, de un neurólogo, que pasó por un dolor crónico, que lo superó, y además él es neurólogo, y él está ya retirado, y es una persona que tiene unos 70 años, que está ya retirada y está investigando dolores crónicos ya casi por afición, y está escribiendo sobre eso, ¿no? Y me dice, te voy a enviar una documentación sobre este tipo, no sé qué, tal, tal. Y dije, vale. Y me mandó el PDF por WhatsApp. Entonces, claro, yo estaba tan desanimado. A mí yo estaba que era como que era la desidia. A mí me llevaba la desidia. Y la verdad es que el PDF no lo leí. No lo leí. Fui a la segunda cita de neuromodulación, porque eso son varias sesiones, y me dice, ¿te has leído el PDF? Le digo, no, todavía no, tal. Vale. Y ya dejé de ir a neuromodulación porque dije, esto es una cosa más que he probado que no me funciona y ya está. Y un día me acordé del famoso PDF. Y dije, voy a abrir el PDF a ver qué es lo que... Porque claro, ya por probar, me puse a leerlo. Y el enfoque que daba este tipo, que se llama Arturo Goicoechea, que es un neurólogo, quiero decir, no es ningún vendehumos, es un científico. El enfoque que daba este tipo sobre este tipo de dolores era, como neurólogo que es él, le daba un enfoque pues neurológico. Es lo que decía que pues es una configuración digamos, una configuración neuronal reporta dolor sin motivo, digamos, por decirlo así de una manera simple. Y, y digo, bueno, qué cosa más interesante, porque entonces al final actuar sobre el tejido, sea la espalda, sea la pierna, sea lo que sea, no tiene ningún sentido, porque es una cuestión neuronal. A mí lo leí, me pareció un enfoque novedoso, no había oído hablar nunca de eso. De todos los médicos a los que fui, nadie me dijo nada parecido a eso. Todos me hacían radiografías, resonancias y tal. Y Arturo Goicoechea lo que decía es que pues algo en la cabeza no va bien, por decirlo de una manera muy, muy brusca, ¿no? Algo en la cabeza no va bien, y reporta dolor en una parte de la espalda, pero en tu espalda no hay nada. A mí esto me parecía muy difícil de creer. Yo decía, esto no puede ser. Si es que yo siento el dolor como si me estuvieran pellizcando. A veces era como un fuego, a veces me ardía. Y yo decía, pero si lo siento, si lo estoy sintiendo en la espalda, ¿qué me va a decir este tipo? Que no se quede las neuronas. Si lo siento, lo estoy sintiendo, esto no puede ser. Y por eso me costaba mucho creerlo. Bueno, pues tengo que decir ahora que eso es verdad. Tengo que decir ahora que eso es verdad. Que nadie pierda el tiempo yendo a hacerse una radiografía. A mí me hicieron radiografías de todo, hasta de los riñones, por si había algo en el riñón que provocaba no sé qué, ecografías, resonancias, no sé qué. Que nadie pierda el tiempo yendo a un masajista, a un quiropráctico, a un no sé qué. Que nadie pierda el tiempo yendo a tratar la zona donde uno siente el dolor. Porque, aunque parezca mentira, no tiene nada que ver. No tienes nada en la espalda. Aquí, si hay 50 personas que me están oyendo, quiero decirles a las 50 personas, salvo que alguien tenga un dolor de otro tipo, pero si tienen dolor crónico, no tienen nada en la espalda. La espalda está perfectamente. No tienen nada en la espalda. Entonces, me empecé a investigar. Digo, mira, me cuesta creérmelo, pero como no tengo, porque ya no sé qué más, ya da igual, ya es esto, o me tiro por la ventana, pues yo lo pruebo todo. Y empecé a investigar, y bueno, resulta que hace menos de 5 años se está empezando a investigar este tipo de dolor. Si alguien lo busca en Google, lo puede buscar. Incluso es una cuestión tan novedosa que hay muy poca información en español, ¿ok? Esto se llama dolor nociplástico, con C. Se llama dolor nociplástico. Y es un dolor que es producto de una disfunción neuronal. O sea, en las neuronas hay algo que no va bien, que las neuronas se han quedado trabadas y están reportando al sistema nervioso dolor en la zona de la espalda, pero en la espalda no pasa nada. Bien. ¿Esto cómo se soluciona? Esto se soluciona, aunque parezca mentira, a mí, cuando me lo dijo Alfonso Trigo, que es otro fisioterapeuta especializado en dolores nociplásticos, yo cuando me lo dijo Alfonso, yo no me lo creía. Y le tengo que dar la razón. ¿Cómo se soluciona esto? Pues lo primero, olvídate, tú en la espalda no tienes nada. Si te duele la espalda, en la espalda no tienes nada. La manera, a ver, que están mandando alguien una foto, síndrome de sensibilidad central, estrés postraumático, fibromialgia, depresión, síndrome de piernas cansadas durante el sueño, vale. Bueno, voy a mandar otro audio. ¿Cómo se soluciona esto? Mira, te lo voy a decir de manera resumida, digamos, las dos claves para solucionar esto. Te digo que esto es una información valiosísima, que si me hubieran dicho a mí, me hubieran ahorrado 1 año y pico de estar al borde del suicidio, ¿ok? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues esto se soluciona por la vía psicológica. Es decir, y esto pues a mí me costó mucho entenderlo, pero es así porque es difícil de creer. Esto se soluciona por la vía psicológica, sobre todo por la parte de la terapia cognitivo-conductual en psicología, ¿ok? Lo que uno tiene que cambiar es
la actitud mental, por llamarle de alguna forma. Tienes que cambiar tu actitud mental, porque esto es 100% psicológico. Y tienes que, por así decirlo, desenredar esas neuronas. ¿Y cómo desenredas esas neuronas que están reportando dolor sin motivo? Pues con una actitud mental, ¿ok? Esto que parece que suena a chamán o que suena a magia negra o cosas así, cosas pseudociencias o cosas que no tienen ninguna credibilidad, bueno, pues suena así porque yo lo estoy diciendo de una manera, pues, coloquial. Pero esto es psicología cognitivo-conductual, esto es una cosa muy seria. Esto es científico, esto que estoy diciendo es científico. Así estoy empezando a sentir, yo tengo mes y medio con dolores de cabeza. Bueno, te digo que mes y medio es poco, ¿eh? Mes y medio es poco, pero bueno. ¿Cómo se soluciona esto? Yo empecé a investigar y el segundo fisioterapeuta que encontré, que está muy especializado en esto, es Alfonso Trigo. Tanto Arturo Goicoechea como Alfonso Trigo son fisioterapeutas. Bueno, Arturo Goicoechea es neurólogo, Alfonso Trigo es fisioterapeuta y los dos están especializados en dolores crónicos. Y los dos fueron víctimas, por así decirlo, de dolores crónicos. Alfonso Trigo lo tuvo en el cuello y Goicoechea no me acuerdo dónde. Pero estos dos saben lo que es, ¿no? Vamos a ver, el problema es que cuando nos duele, nosotros solemos prestarle atención al dolor. Lo que tienes que hacer es ignorar el dolor y hacer como si no existiera. Entonces, gradualmente empiezas a ignorar el dolor y empiezas como a no dejarte intimidar por el dolor. No dejes que el dolor dirija tu vida. No dejes de ir a tomarte algo con tus amigos porque te duele tal. Digamos, haz como si no existiera. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer es volver una exposición gradual. Esto tiene que ser gradual. Una exposición gradual a las actividades que te generan dolor, pero ignorándolo. Bien, es un poco difícil de explicar, pero yo voy a dar toda la información necesaria para que las 50 personas que hay aquí en este grupo puedan salir del dolor. Y el que no me quiera creer, que no se lo crea. Pero a mí esto me costó mucho entenderlo. Yo sé que suena difícil de creer, pero es una cuestión de actitud mental. Entonces, lo que tienes es que continuar con tu vida rutinaria de manera gradual y empezar a no dejarte intimidar por el dolor. Incluso existe, y esto se hace mucho en psicología, en terapias cognitivo-conductuales, existe el tener un diálogo interno con el dolor. Yo tenía, cuando empecé con todo esto, a lo mejor me estaba tomando un café con alguien y me asaltaba el dolor. Y yo pensaba como si le hablara al dolor, como si yo hablara con el dolor. Y yo en mi mente le decía, no me vas a joder esta cerveza. Me da igual que estés ahí, yo voy a seguir. No me vas a joder más. ¿Bien? Insisto, esto parece poco serio y parece difícil de creer, pero es así. ¿Ok? Punto número 1, ignorar el dolor. Punto número 2, exposición gradual. Poco a poco ir retomando la vida normal. Pero nunca cambiar las decisiones de lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer en función de cuánto te duele. En el momento en el que el dolor dirige tu vida, has perdido. Tú continúa gradualmente, ve retomando tus actividades normales y sobre todo, pero lo más importante es, me duele pero me da igual, porque sé que en la espalda no tengo nada. Me duele pero me da igual, sé que en la espalda no tengo nada, sé que esto es neuronal. Entonces, evidentemente, al principio vas a sentir el dolor y eso no se resuelve en un día ni en dos, pero vas a empezar a notar que con esa actitud mental el dolor, aunque parezca mentira, empieza a remitir, empieza a desaparecer. Esta es la clave número 1, que se te tiene que meter en la cabeza, aunque sea difícil de creer. La clave número 2, y esta es de las más importantes, la desaparición del dolor es intermitente. Y esto nos marea mucho. El dolor desaparece un poquito y luego vuelve a aparecer de golpe. Y luego desaparece y luego vuelve a aparecer de golpe. ¿Qué quiere decir esto? La recuperación no es lineal. La recuperación es, si fuera como una gráfica, sería como volátil, sería como que fluctúa. ¿Ok? Pero en esas fluctuaciones los picos de dolor altos son cada vez más bajos. La manera de ir saliendo del dolor, que nadie se crea que cada día le va a empezar a doler menos de manera gradual, todo lo contrario. El dolor te va a confundir y va a desaparecer a lo mejor 1 o 2 días y tú te crees que estás recuperado y al tercer día te mete un pepinazo en la espalda que dices, pero yo no me había recuperado. No, y puedes estar incluso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sin dolor, creyéndote que te has recuperado y a la cuarta semana el dolor vuelve. Entonces el dolor va a estar así, apareciendo y desapareciendo. ¿Cuál es la manera en que el dolor desaparece? Primero que no es lineal, es muy intermitente. Es muy intermitente. Insisto, ¿cuál es la manera? Que empieza a ser menos intenso y menos duradero. Los picos de dolor son cada vez menos altos y duran cada vez menos. Y los espacios de sin dolor en el medio son cada vez más largos. ¿Ok? Esa es la manera en la que el dolor va desapareciendo. Tienes que tener en cuenta esas dos cosas. Tienes que tener esas dos. Y sobre todo, los primeros días, tú vas a notar que no hay resultado. Es decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Un chico que no conozco mandó un audio por WhatsApp diciendo que hay que tener actitud mental y yo lo estoy intentando y no me sale. Sí, lo mismo pensaba yo. Paciencia. Porque sí, porque parece que no. Al principio, Alfonso Trigo me lo dijo y yo no le creía. Yo pasaba una semana y le decía, Alfonso, yo es que estoy igual.
¿Qué me estás contando? Yo es que estoy igual. Paciencia. Parece que no, pero sí. Paciencia y convicción. Bien, esto que acabo de decir es el resumen de cómo salir. Si el resumen no es suficiente, vete a la literatura. Ya hay libros. Yo recomiendo como mínimo 2 libros. Te buscas libros, mira, yendo al grano. Te puedes buscar el libro de Arturo Goicoechea, pero yendo al grano, léete el libro de Alfonso Trigo. Léete el libro de Alfonso Trigo y vas a entender perfectamente el dolor y vas a salir solo leyéndote el libro de Alfonso Trigo, que está en Amazon, que costará 2, 3 dólares, no sé lo que cuesta. Yo creo que lo tengo por ahí en PDF, si puedo lo publico aquí. Léete el libro de Alfonso Trigo. ¿Que no te quieres leer el de Arturo Goicoechea y el de Alfonso Trigo? Tú pones en Amazon dolor crónico libro y te salen ya 1 millón de libros, porque ya cada vez están más estudiados y la terapia cognitivo-conductual está cada vez más desarrollada. Y ya hay un montón de libros para el dolor crónico. De hecho, puede salir por libro. Yo lo que dije antes fue un resumen, pero al final, lo que yo te digo, lo vas a encontrar en libros de manera un poco mejor explicada, no tan mal como yo, con más detalles, con tal, no sé qué, vale, sí. Tú puedes salir del dolor crónico con libro. A mí si me lo hubieran contado no me lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque el dolor crónico es una cuestión de comprenderlo. La manera de salir es cognitiva. No son pastillas, no es neuromodulación, fisioterapia, agujas, operaciones. No. Es comprenderlo. Es 100% psicológico, es 100% neuronal. Y el que no se lo crea, que busque en Google dolor nociplástico y que lean los últimos estudios que hay de científicos de lo más reputados. En literatura en inglés. O sea, esto es muy serio, esto no es broma. Insisto, he hecho un resumen de cómo se supera y si el resumen no es suficiente, que lo normal es que no lo sea, porque yo tampoco te explique muy bien, pero para que te hagas una idea. Libro, te vas al libro. Si con los libros tampoco es suficiente, te vas a un especialista en dolor crónico por videoconferencia y haces un tratamiento, por ejemplo, con... Yo recomiendo a Alfonso Trigo, pero puede ser cualquier otro. Pero si quieres ir a lo seguro, vete a Alfonso Trigo. Alfonso Trigo es un fisioterapeuta especializado en dolor crónico. Y él se ocupa del tratamiento de dolor crónico, pero el tratamiento de dolor crónico es psicológico. Es decir, Alfonso Trigo te hace el tratamiento por videoconferencia y te lo quita. Pero bueno, esa es la última alternativa. Que se puede sin tener que llegar a eso, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que cuando tú te pones en las manos de un fisioterapeuta o un psicólogo experto en dolor crónico, la ventaja que tienes es que lo que te estás tratando con una persona que trató muchos casos como el tuyo y que te arma un programa de acompañamiento y te saca del dolor crónico, aunque parezca mentira, te saca del dolor crónico. Entonces, yo recomiendo eso. Primero que nada, aceptar que en la espalda no te pasa nada, que está todo en la cabeza. Esto es 100% psicológico. En la espalda no te pasa nada, está todo en la cabeza. ¿Cómo se sale? Terapia cognitivo-conductual, actitud mental, entender el dolor y saber cómo lidiar con él. En el momento que tú le pierdes el miedo al dolor, el dolor desaparece. No te voy a decir que desaparece de un día para el otro, pero es que el problema es que vivimos con miedo al dolor. Cuando yo tenía dolor crónico vivía pensando en el dolor. Le tienes que dejar de prestar atención al dolor. Pasa del dolor. Ignóralo. Desafíalo. Ignóralo. Hazle entender que no va a dirigir tu vida. Es un ejercicio mental. Y aunque milagrosamente el dolor empieza a remitir haciendo eso, pero haciéndolo con convicción. Haciendo eso y haciéndolo con convicción. Y sobre todo entendiendo que el dolor te traiciona en el sentido que desaparece un par de semanas, te hace creer que desapareció y luego vuelve. Que no te vaya a desmoralizar esos altibajos. El proceso de recuperación tiene muchos altibajos, no es lineal. Y durante mucho tiempo vas a dudar y vas a decir, ¿estoy haciendo lo correcto? Pues te digo yo que sí. Aunque parezca mentira, es así, es 100% psicológico. No vayas a hacerte ninguna resonancia, ni quiropráctico, ni parches, ni nada. Es psicológico. ¿Que no te lo crees? Busca en Google dolor nociplástico, literatura científica, libros en Amazon. Yo recomiendo el de Alfonso Trigo. Voy a ver si lo encuentro en PDF y lo puedo subir al grupo. Que no funcionan los libros, te vas y te haces un tratamiento de acompañamiento con un tipo que te hace un seguimiento y te manda un programa que puede ser Alfonso Trigo o cualquier experto en dolor crónico. Yo recomiendo a Alfonso Trigo porque es el que conozco yo y el que me ayudó a mí. Y ya está. Y en 3, 4 meses, como mucho, en 3, 4 meses lo tiene. A mí Alfonso me dijo, mira, hay gente que lo supera en 2 semanas. Hay gente que ha estado 3 años con dolor crónico y lo supera en 2 semanas. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Lo máximo que vas a tardar en superarlo, unos 6 meses. En 6 meses estás recuperado. Y vuelves a tu vida normal. Y en 8 meses ya ni te acuerdas. En 8 meses ni te acuerdas. Bueno, pues, espero que a alguien le sirva de algo. Un saludo. Bueno, sí, efectivamente, Marcos. Yo tengo que decir, bueno, tú hablas del dolor nociceptivo, el neuropático y demás. Mira, el tema de las hernias, ¿vale? Vamos a ver, cuando se descubrió el dolor, además me parece un debate muy interesante entre personas que nos hemos visto obligadas, ¿no?, a investigar sobre todo lo que tuviera que ver con el dolor, ¿no? Esto es increíble. Yo antes creía que era así, como tú lo dices. Vale, ahí existe el dolor neuropático, el dolor no sé qué, el dolor. Vale, es que si tienes una hernia, bueno, es que entonces eso no es nociplástico porque existe una lesión real, ¿no? Si yo, eso era lo que yo creía antes. Vale, a ver, yo no soy científico ni nada de eso. Pero diría que está cada vez más demostrado de que no hay una relación entre una hernia y el dolor. Es decir, muchas personas tienen una hernia y se creen que lo que le duele es por la hernia y realmente lo que tienen es un dolor nociplástico. ¿Qué es lo que ocurre? Que da la casualidad que en ese punto hay una hernia.
Entonces los médicos cuando te hacen la resonancia encuentran la hernia ahí y le echan la culpa a la hernia. Buscaría documentos sobre casos como eso, lo que pasa que, bueno, afortunadamente descarté toda esa información, pero yo lo charlé mucho con Alfonso Trigo y Alfonso me decía, es que las hernias y las flosiones no duelen, duelen al principio, sí, cuando te sale la burbujita, se te inflama, no sé qué, pero eso luego baja y no duele. La hernia no duele. Si llevas un año que te duele una hernia, entonces ya no es la hernia. ¿Qué es lo que pasa? Que apareces con un dolor de una espalda y lo primero que hace el traumatólogo es hacerte una resonancia y donde vea una hernia le va a echar la culpa a la hernia. Pero no hay una relación causal entre hernias y dolor. Eso es una cosa, es un paradigma eh, que ha estado muy arraigado porque no se conocían este tipo de dolores nociplásticos. Entonces no se encontraba la otra explicación y decían, vale, es la hernia. Luego se ignoraban todos los millones de casos de hernia sin dolor y todos los millones de casos de dolor sin hernia. Bueno, insisto, me parece un debate muy interesante, es irse un poco por las ramas, pero yo diría que incluso las hernias tampoco son responsables de los dolores. No, no es que esto es nociceptivo. El dolor neuropático es otra cosa. El dolor neuropático es que por lo que sea, por un accidente, por una operación, por lo que sea, hay una parte de tu hueso que está apretando un nervio. O hay una parte de tu tejido que está tocando un nervio y sí, eso es otro tipo de dolor. Pero el dolor crónico, de lo que he investigado y de lo que he charlado con Alfonso, la inmensa mayoría de los casos son dolores nociplásticos, están en la cabeza. Yo antes, en el audio, lo hice demasiado largo, porque me voy por las ramas, pero el resumen, si tuviera que resumirlo todo en una frase, es que el dolor te duele más cuanto más atención le prestas. No dejes que la cabeza vaya al dolor. Si estabas leyendo, continúa leyendo, aunque cueste, que yo sé que al principio cuesta. ¿Ok? Es decir, yo en el audio anterior hice énfasis en el concepto de ignorar. Yo lo cambiaría, aunque sean expresiones muy parecidas, pero lo cambiaría por no prestar atención. En el momento que tú le prestas atención al dolor, le estás dando, es como si lo estuvieras alimentando. No le prestes atención al dolor. Tú vas a ver que con solo no prestarle atención, el dolor desaparece. Parece un milagro, pero desaparece. Insisto, no desaparece inmediatamente. Desaparece a base de una actitud mental día a día con convicción. Tienes que estar convencido. Si no estás convencido, no lo vas a superar. Tienes que tener convicción y tienes que tener disciplina mental. No, a mí Alfonso me decía, Hugo, ¿por qué no vas al gimnasio? Digo, porque si voy al gimnasio me duele más. Y me decía Alfonso, pero es que te tienes que exponer. Y yo mismo me ponía excusas. Ya, pero es que no sé qué, ya espero que no sé cuánto. No es que te estás poniendo excusas, ve, porque yo le tenía pánico al dolor. Y era un pánico que lo tenía muy arraigado. Ve al gimnasio gradualmente. No hace falta que te metas una paliza de entrenar, porque te vas a machacar. Poco a poco. Todas las actividades que te provoquen más dolor, ve a retomarlas de manera gradual. Exposición gradual, concepto muy importante que lo dije en el audio anterior. Y segundo, el tema de la actitud mental. No le prestes atención al dolor. Exposición gradual y no darle atención al dolor. Lo del diálogo mental es un truco que lo puedes utilizar o no. Realmente cuando tú, es una pequeña contradicción, porque cuando tú entras en un diálogo mental le estás prestando cierta atención al dolor. Pero bueno, a mí en mi caso me sirvió. No le prestes atención al dolor, punto número uno. Vuelve a tus actividades, las que te provoquen dolor, piérdeles el miedo, piérdeles el miedo. No dejes que el dolor decida por tu vida. O sea, que el nivel de dolor con el que te has levantado ese día, que no influya en cómo te vas a organizar el día, si vas a salir a andar en bicicleta, si vas a salir con tus amigos, tal. No, no cambies tu vida por el dolor. En el momento que haces eso, estás muerto. Yo era un cadáver, era un cadáver. En el momento que haces eso, estás muerto. Y sobre todo, convicción. Convicción. Tienes que creértelo. Tienes que creértelo. No, decir, bueno, voy a probar, pero yo no le veo mucho futuro a esto. Porque no, es que así no vas a salir. Esto es 100% psicológico. Convicción. Si no me crees, no vas a salir. ¿Ok? Si lo que pone el libro, lo que dice el libro, no te lo crees, no vas a salir. Y lo que también comentaba alguien también en uno de los comentarios. Entender que cuando veas que llevas una semana sin dolor y el dolor aparece de golpe y más fuerte que nunca, eso no quiere decir que lo que estés haciendo esté mal o que el tratamiento no vaya progresando. Eso forma parte de la recuperación. Que el dolor te sorprende, te engaña, te hace creer que lo estás superando y vuelve, y además vuelve fuerte. Antes yo cometí algún error en el audio, porque bueno, lo dije sin... llevo mucho tiempo sin hablar de esto porque afortunadamente lo superé. Como digo, en el momento que lo superas no te acuerdas. Pero dije que los picos de dolor son cada vez menos altos. Bueno, eso no es realmente así. Los picos de dolor, o sea, el dolor te puede sorprender hasta el punto de decir, llevo un mes y pico con toda la convicción mental, con toda la disciplina, y el dolor que he sentido hoy me ha demostrado que esto no ha servido para nada. No, no es así. El dolor te engaña y te quiere hacer creer que no te vas a escapar de él. Pero mucha paciencia, mucha convicción y entender que el proceso de salida es de altibajos brutales. Los altibajos son brutales, ¿ok? Nada de gradual, no, es que cada vez me duele un poquito menos. No, eso no se sale así. Te vas a comer unos altibajos brutales hasta el punto de que durante el camino vas a dudar. Oye, ¿esto es un cuento chino, lo de la terapia no sé qué? ¿Esto es un cuento chino o estoy perdiendo el tiempo? Estoy perdiendo el tiempo porque uno me dijo por audio, no sé qué libro. Yo dudaba, ¿eh? Durante el proceso yo dudaba. Yo decía, tío, yo no veo la luz al final del túnel. Dudaba. Y todo el tiempo que dudes es tiempo es tiempo perdido. Convicción, ánimo, entender que te vas a llevar sorpresas por el camino, que no es un camino con muchos altibajos, que no es lineal, y sobre todo no prestarle atención al dolor. Si quieres leerte los libros que hay en Amazon, léetelos, pero te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, resumido en una frase. Y así sale el dolor todo el mundo. Y me atrevería a decir hasta que tiene la hernia, hasta el dolor nociceptivo también. Los dolores neuropáticos son otra cosa, por eso no son dolores crónicos
Bueno, son dolores crónicos en otro sentido, pero yo creo que no es el tipo de dolor que estamos hablando aquí. Evita, esto es muy importante, que me olvidé de decirlo en el otro audio, evita las situaciones de estrés, porque eso es malísimo para el dolor. Si puedes también meterte en temas de meditación, mindfulness, no sé cómo se llama esto, eso es muy bueno para el dolor, ¿eh? Ahora bien, en el momento que el dolor lo has superado, ya sí te puedes estresar tranquilo, ¿ok? En el momento que tú lo has superado no hace falta meditar, si quieres meditar bien. Pero durante el proceso, evitar situaciones de estrés y probar algún tipo de meditación puede venir muy bien, ¿ok? No te alteres, porque eso te va a retrasar la recuperación. Cuando tú te recuperas, vuelves a ser la misma persona que eras antes de que el dolor apareciera. Te puedes estresar, te puedes enfadar, tal. Si lo evitas mejor, pero que no te va a empezar a doler de nuevo, ¿no? Eh, y eso es muy importante, me olvidé de decirlo en el audio anterior. Y ya está. Y no hay más. No te estreses, ignora el dolor, continúa con tu vida, no tomes decisiones en torno al dolor, exposición gradual y ya está. Son 3, 4 cosas. Son 3, 4 cosas y se sale. Y convicción. Y créetelo. Punto. Ya está. Ahí tienes el resumen de todo el tratamiento. Y si no, te vas al libro. Y si no, te vas a una terapia por videoconferencia y tal, lo que sea. Ya está, se acabó. Y estoy seguro que de aquí, si alguien escucha esto con atención y se lo cree, de aquí a 4 o 6 meses estoy recibiendo un WhatsApp diciéndome, oye, tenías razón. Me juego, como decimos en España, me juego los cojones. Ya está, es que no hay más. Marcos, perdona que no había leído tu mensaje hasta el final. Me estás preguntando si mi dolor era 24 horas al día. Yo tuve una época de 24 horas al día y una época de dolor intermitente. Nada más. Sí que es cierto que el dolor intermitente es más típico del dolor nociplástico. O sea, cuando hablas con un experto te va a preguntar, ¿es intermitente? Y si tú le dices que sí, lo más seguro es que sea nociplástico. Si es permanente las 24 horas, también puede ser nociplástico. De hecho, yo lo he tenido permanente las 24 horas y era nociplástico. Bueno. Entonces, las dos opciones, intermitente o constante. Yo tuve las dos. Yo tuve una época constante, que para mí eso fue terrible, y luego una época intermitente, pero tampoco te creas, intermitente es que el dolor desaparece 2 horas al día, ¿eh? El dolor desaparece 2 horas al día, tampoco te creas. Eh, y luego durante el proceso de recuperación era de ir y venir, ir y venir. Iba por épocas. Pero sí tuve la peor época fue cuando era permanente. La peor época era cuando era permanente, pero si esa es tu pregunta, yo tuve los dos tipos, tanto el intermitente como el permanente, ¿ok? Mira, Marcos, tú me preguntas si a mí me pasaba que el dolor se acrecentaba cuando te acuestas. Si te digo la verdad, yo diría que el dolor en la peor época era igual de intenso, estando despierto, acostado. De hecho, ha habido veces que yo me despertaba por la noche del dolor, ¿ok? Que fuera más intenso cuando me acuesto, yo no recuerdo que fuera más intenso que cuando me acuesto. Ahora bien, esto, en mi opinión, esto es determinante si mi caso es exactamente igual al mío, en absoluto. Yo los testimonios que he visto en internet es que a cada uno se le manifiesta de una manera, a cada uno se le alivia de una manera, a cada uno se le hace más intenso de otra. Es una cosa, es muy individual. Pero al final son todos dolores nociplásticos. Insisto, yo no soy científico. Pero, yo lo que te digo es que si a ti te duele la espalda y a ti te hicieron todas las pruebas de que si es la hernia, que si es no sé qué, que si es los motivos normales y no encuentran nada y te sigue doliendo, no te quepa la menor duda de que es un dolor nociplástico. No te quepa la menor duda que si no hay otro motivo, si te duele gratuitamente, entonces es un dolor nociplástico con el 99% de posibilidades. Lo demás son espejismos. Creen, claro, porque yo decía, bueno, si yo había determinadas posturas, yo encontraba determinadas posturas con la espalda en las que me dolía menos. Y yo creía que eso pues tenía que ver con que la R, pues si tenía una, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo cómo se llama esto que hay en la columna. Una vértebra. Claro, yo me hacía la fantasía que debe haber una vértebra que cuando yo me muevo la espalda en no sé qué ángulo, pues entonces deja de apretar, no sé qué. No. Es una cosa muy inexplicable. A veces el dolor se intensifica en determinadas posiciones y se alivia en otras. Y eso refuerza nuestra creencia de que es que hay algo físico ahí, en el tejido. De que hay una vértebra que está medio girada. El quiropráctico me dijo que tenía las vértebras giradas, que no sé qué, tal. Y él me tocaba la vértebra y me decía, sí, sí, es verdad, es verdad. Nada. Está todo en la cabeza. Entonces, yo que tú no le haría mucho caso a intentar tirar del hilo buscar pistas, de decir, vale, si me pongo así, me duele menos, o sea, todo en la cabeza. Si a ti te han hecho ¿cómo se dice? La resonancia, tal, y no tienes nada, no soy plástico, punto, no hay más. ¿Tú tienes algún nervio que aprieta, algún hueso que aprieta algún nervio, tal? No, imagino que no. Si tienes algo nervioso, físico, que se ve en una radiografía que eso es así, pues sí, será neuropático, vale. Pero si a ti te han hecho las resonancias y te dicen que tu espalda está bien, lo tuyo es no soy plástico, punto, no le des más vueltas. Esto es mi opinión. Incluso, como dije en otro audio, incluso aunque vean una hernia, no soy plástico. Te digo por qué, porque yo tengo dos protusiones, que la protusión es como una hernia pero más pequeñita. Y cuando me hacían las resonancias, encontraban las protusiones y le echaban la culpa a las protusiones. Y una protusión no duele. Una protusión no duele. Entonces, eso es mi opinión de lo que me has preguntado. Sí, Eric, muy, muy interesante tu testimonio. Es bastante parecido al mío, la verdad. Sí, yo diría que es un caso típico de dolor nociplástico. Al menos se parece muchísimo a todos los testimonios que leí en internet y al mío personal. Eh, con momentos de dolor permanente, con momentos de altibajos. Yo se lo intentaba explicar a los traumatólogos y a mí lo que me llamaba la atención es que la localización del dolor a veces variaba ligeramente. Entonces yo pensaba, tú decías que tenías una protusión, olvídate de la protusión, una protusión no duele, yo tengo dos.
Pero es que si me apuras una hernia, pasado cierto tiempo, cuando se cura, porque la hernia entra un poquito, cuando cicatriza, por decirlo de alguna manera, esa burbujita que hay vuelve a entrar un poco hacia adentro y la hernia no duele. Olvídate de la protusión. Yo durante meses me creía que era por la protusión, durante meses, todo eran meses perdidos. Eh, y a mí el dolor se desplazaba ligeramente a veces por la espalda. Es decir, a veces era un poquito más a la izquierda, otras veces a la derecha. Yo pensaba, pero si es la protusión, ¿por qué el dolor se mueve? Tendrá que doler en el punto de la protusión, ¿no? Incluso llegué a un nivel de... Claro, prueba de eso era que la protusión no tenía nada que ver, pero yo llegué a un nivel de obsesión de que me contaba las vértebras con el dedo, palpeando con el dedo, me contaba las vértebras, a ver en qué punto estaba la protusión, porque yo veía en la resonancia y en el informe médico que creo que era la L7, era la vértebra número 7, ¿no? Entonces yo empezaba a contar desde abajo y buscaba el bultito, ¿no? De la vértebra, vale, esta es la 1, la 2, y empezaba, y donde clavaba el dedo, que yo decía, ok, esta es la 7, aquí es donde está la protusión, y aquí es donde se supone que exactamente me tiene que doler. Y no era ahí. No sé si me explico, no era ahí. Es decir, la protusión no tiene nada que ver. Tú, por lo que me dijiste, por lo que escuché en tu audio, adoptaste la actitud correcta de desafiar el dolor. Es decir, yo no voy a estar postrado en la cama, me voy a levantar y que sea lo que Dios quiera, porque para estar sufriendo de todas formas, pues me voy a levantar. Bueno, pues esa es la actitud correcta. Eh, Verás que si esa mentalidad la empiezas a llevar con disciplina y con convicción y teniendo en cuenta los puntos clave que dije en los audios anteriores, tú de aquí a 6 meses no te acuerdas del dolor. Te pongo la firma de que no te acuerdas del dolor y me gustaría recibir un WhatsApp tuyo dándome la razón. Que estoy seguro de que si lo llevas con disciplina, con convicción, tú de aquí a 6 meses no te acuerdas del dolor. Y, y Marcos también, que decías que estabas a punto de empezar la neuromodulación, que lo leí en un mensaje. Marcos, no gastes dinero. Deja todo lo que estabas, olvídate de todo. No gastes dinero. Te digo lo mismo que me dijo a mí Alfonso cuando yo contacté con él y le comenté que estaba barajando hacer una operación porque un anestesista, fui a ver un anestesista experto en dolor de no sé qué, con un montón de estudios, con máster, de no sé qué. Me dijo que lo más seguro es que fuera un nervio que hay en no sé dónde, tal, y quería clavarme una aguja para matar ese nervio y que él decía que en el 80% de los casos. Y estaba yo, pues, preparándome para eso, cuando contacté con Alfonso y me dijo Alfonso, no vayas, olvídate. Ya, pero Alfonso, pero yo quiero probarlo, pues, Hugo, olvídate. Pues lo mismo te digo a ti, o a Marcos con la neuromodulación, o olvídate, déjalo. Es psicológico, actitud mental. No gastes tiempo, no pierdas más el tiempo, no pierdas más dinero. ¿Ok? Pues sí, Eric, ya te digo, no, a mí me pasaba igual. Yo buscaba la posición corporal. Y sí que es cierto que había determinadas posiciones que me aliviaban el dolor y otras que me lo intensificaban. Entonces, para mí era inequívoco de que algo había físico ahí. Pues te digo yo que es todo un espejismo. O sea, el poder de la cabeza es una cosa increíble. Está todo en la cabeza. Máxime, si te hicieron las pruebas y no encontraron nada. Si no encontraron nada, olvídate, no soy plástico, no hay más. Es que no hay más. Protusiones, ya te digo que no duelen. Las protusiones no duelen, la protusión no tiene nada que ver, ¿ok? Y luego ya está, yo según lo que he visto en internet, insisto, cómo se le manifiesta a cada quien varía, pero al final la solución es toda la misma. Está en la cabeza y hay que afrontarlo por la cabeza. Y luego las particularidades de cada uno. A mí, por ejemplo, el dolor, y como dije en el audio anterior, sentía que a veces migraba, que le llaman, ¿no? El dolor se iba de una parte de la espalda a la otra, ¿no? Eso es típico del dolor nociplástico, porque si tienes algo físico, el dolor está en un punto y no se mueve de ahí, ¿no? Eso es de lógica. Pero también he leído casos en internet en que el dolor estaba fijo. También una cosa muy curiosa es que cambia la naturaleza, el tipo del dolor. Yo a veces sentía como fuego, sentía como si me echaran ácido en la espalda. Era como ácido. Y otras veces era un dolor como si fuera un dolor articular, parecido a un dolor articular. Pero el tipo de dolor también cambiaba. Cambiaba la localización y cambiaba el tipo. Eso es muy típico. Pero el efecto, el quemazón, es típico de dolores nociplásticos. Eso lo he leído bastante. Eh, y sobre todo, pues eso, al final, como es todo por lo psicológico, importantísimo, lo dije en uno de los audios anteriores, no estresarse, eh, y sobre todo evitar, o sea, hay que cortar el bucle de retroalimentación, que es el que nos va hundiendo poco a poco y nos va quitando la vida. ¿Cuál es ese bucle? El bucle de que uno está pendiente del dolor, el dolor a uno le angustia, le deprime, y esa depresión acrecenta a su vez el dolor. Es decir, esto está muy relacionado con el estado de ánimo. Tienes que entender que vas a salir de eso, tienes que entender que en la espalda no te pasa nada, y psicológicamente te tienes que animar para romper ese círculo vicioso. Porque cuando yo estaba postrado en la cama, que no me podía levantar de la depresión y el dolor, lo que me había metido era en un bucle, en un círculo vicioso, eh, que me estaba matando en vida, porque yo estaba con depresión y la depresión me hacía doler más. Y el dolerme más me daba más depresión y la depresión hacía tal, 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 así, 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 hasta que te tiras por la ventana. Yo lo he pasado muy mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal. Y esto nunca se lo conté ni a mi familia, pero yo vivía solo y yo estaba en la cama mirando la ventana. Y vivía en un séptimo, ¿eh? Que de eso, si fuera que vivo en un primero todavía me puedo salvar, pero en un séptimo no. Y esa sensación yo no se la deseo a nadie. Y la culpa de todo eso, pues la tuvieron también los facultativos que no supieron identificar y que me cronificaron el dolor con su propio diagnóstico, que es lo que dije también en uno de los audios. Eso es muy importante. Nada, ni neuromodulación, ni protusión, ni natación, nada, cero. Olvídate. Actitud mental. Los puntos que hago énfasis en los audios, que
Lo he explicado lo mejor que he podido, pero son tres o 4 puntos básicos. Exposición gradual. No prestarle atención. Cuidar, digamos, los estados de ánimo, es decir, no estresarse, ¿vale? Paciencia y comprensión de cómo remite el dolor. El dolor no remite de manera lineal, ¿ok? Y convicción. Ya está, es que no hay más. Ahí lo tienes, no es que no hay más. Si quieres profundizar más, tal, te vas a los libros, que los hay muy buenos. De hecho, hay un vídeo, voy a buscar un vídeo de YouTube que habla un poco de todo esto, que es muy bueno, a ver si lo encuentro. Ya está, no hay más. Y de aquí a 6 meses, no te acuerdas. Punto, ya está, se acabó. Y a empezar otra vez. Yo cuando salí de eso no me lo podía creer, porque yo daba mi vida por terminada. Sí, yo daba mi vida por terminada. Pero bueno. Así que bueno, nada, que espero que pronto vea buenas noticias en este grupo. Sí, Eric, el testimonio, mejor no lo has podido explicar. Y yo pasé, créeme que pasé exactamente por eso. Es decir, es lo que decía en uno de los audios, es cuando tu vida gira en torno al dolor. Y toda tu vida es el dolor. Ya pierdes intereses, pierdes aficiones, pierdes planes de futuro, pierdes proyectos, pierdes ilusión, pierdes, todo es el dolor. Toda tu vida se resume en el dolor. Ese es el peor estado en el que puedes estar. ¿Por qué? Porque eso es también la máxima atención al dolor. Y hay una cosa que no la dije en los otros audios, pero que es muy importante. Yo llegué a un punto en el que yo creía que ya no me iba a recuperar. ¿Por qué? Porque es que ya no era solo el dolor. La situación para mí era tan estresante, tan angustiosa, que yo lo que tenía era una sensación de cansancio permanente todo el día. Entonces yo empecé a barajar que lo que pudiera tener es algún tipo de una disfunción nerviosa y se lo comentaba al reumatólogo y el reumatólogo me mandaba análisis de sangre a ver si no sé qué hormona estaba bien o no sé qué. Porque yo le decía, es que ya no es solo que me duela, es que soy un cadáver, es que estoy cansado todo el día. Y yo antes de esto era una persona hiperactiva, siempre haciendo cosas, por la mañana deporte, por la tarde trabajar, estudiar, no sé qué. Workaholic, ¿no? Yo era súper workaholic, no podía estar 5 minutos quieto. Y llegué a un punto que yo me empecé a barajar de si es que sí que tenía algún tipo de tumor, porque dicen que cuando tienes un tumor te sientes más cansado. Y fui a hacerme pruebas y me palpaba el cuerpo a ver si tenía una cosa totalmente. Me estaba volviendo loco, yo me estaba volviendo loco. Pero sobre todo, si alguien de los que está escuchando que tiene un dolor y ese dolor está acompañado de una sensación de fatiga, que sepa que eso forma parte del dolor crónico. La fatiga, el cansancio. Yo me levantaba, me arrastraba. Es que estaba cansado, ¿no? Es que no podía hacer nada, ya no era el dolor. Yo pensaba, pero si es que aunque no me duela, me siento que me pesa el cuerpo. No tengo ilusión por nada, no tengo ganas de nada. Y yo era workaholic. Y era un cadáver. Uf, es que, mira, lo recuerdo y se me ponen los vellos de punta. Era un cadáver. Y yo creía que nunca, y cuando salí de eso, volví a ser tan workaholic como antes o más. O sea, que nadie se crea que eso es permanente. Insisto, y ese es un detalle importante que se me olvidó añadir en los otros audios. Esto también va acompañado de un estado general del cuerpo, ¿eh? No es solo el dolor, que es que me duele aquí. No, sí, es que además de eso, te pesa el cuerpo. Estás hecho mierda. Estás hecho mierda. Yo estaba hecho mierda, ¿eh? Y se lo comentaba a mi familia, a mis amigos. Les decía, si es que yo era un culo inquieto, como decimos en español, era un culo inquieto. Siempre estaba a tope haciendo cosas. Y ahora soy un cadáver. Ya no solo el dolor, es que soy un cadáver. Entonces, si alguien tiene esa sensación, que sepa que eso es reversible y que forma parte del dolor crónico. No sé por qué, pero afecta a la energía que uno tiene, ¿eh? Pero muchísimo. Ojo con eso. En mi caso, el dolor se desencadenó por una conjunción de esfuerzo físico y una situación de estrés. Fue una conjunción de los dos. Eso fue cuando terminó la pandemia. Yo tenía un negocio tenía un restaurante y cuando terminó la pandemia allí en España, la gente salió a los bares y a los restaurantes con muchas ganas. Entonces tuvimos un verano con muchísimo trabajo. Con muchísimo trabajo. Yo trabajaba 16 horas al día porque eso era una locura. Y además estaba muy estresado porque la sobrecarga de trabajo, tanto psicológico como físico, era demencial. Y ahí me empezó a doler. Fue una parte mitad física y mitad psicológica. Entonces, cuando yo se lo explicaba al traumatólogo, yo le decía, mira, es que yo estaba de pie corriendo de un lado para el otro 16 horas al día, bajo tensión, tal, y el traumatólogo me decía, pues fue por eso, ¿no? Entonces, yo lo que te digo, los casos que vi en internet o sea, la causa que origina el dolor también es muy individual. Puede ser 100% por factores psicológicos, es decir, una persona que no hace ningún esfuerzo físico y se lleva un disgusto muy grande, o una serie de disgustos muy grandes durante mucho tiempo, o puede ser por factores 100% físicos, es decir, una persona que tuvo un accidente, yo que sé, un accidente de moto y tuvo su dolor nociceptico de haber tenido daños reales en el tejido, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el tejido cicatriza y se cura, el dolor persiste, el dolor se queda grabado. O sea, digamos, el desencadenante puede ser tanto 100% psicológico como 100% físico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es físico, ¿qué es lo que ocurre? Que el daño se repara, deja de haber un motivo físico para que haya dolor, sin embargo el dolor se queda ahí como atrapado, ¿no? Se queda grabado en el sistema nervioso. Que realmente donde se queda grabado es en el sistema neuronal, ¿no? Eh, y esos son los dos desencadenantes posibles. Cualquiera de las dos puede ser desencadenante. Y en mi caso fueron las dos a la vez, porque yo corría de un lado para el otro como loco, con la lengua afuera, entonces tuve un desgaste físico enorme,
muchísimas horas de pie, un desgaste físico enorme y además un estrés tremendo. Fueron las dos cosas. Pero, como te digo, lo que leí en internet es que el desencadenante puede ser tanto 100% físico como 100% psicológico. Desde que empezó el dolor hasta que me recuperé por completo, posiblemente año y medio, aproximadamente año y medio. Si hubiera sabido antes, si hubiera yo escuchado los audios que acabo de enviar, si los hubiera escuchado yo desde el primer día, me hubiera recuperado en una semana o dos. Pero los propios médicos me cronificaron el dolor y me duró un año y medio. Y me puedo dar medio por afortunado porque leí en internet casos de 7 años. Un señor que llevaba 7 años con dolor crónico. Y esa es una cosa que, si no la comprendes, la vas a tener toda la vida. La cuestión es comprenderla. Si no la comprendes, lo vas a tener toda la vida. Marcos, te entiendo perfectamente porque yo pasé exactamente por el mismo punto en el que estás tú. ¿Cuál es el punto en el que estás tú? De decir, vale, yo esto me lo sé en la teoría, pero me cuesta implementarlo. Ese es el motivo por el cual en los audios conté un poco la historia de cómo descubrí lo que es la teoría del dolor nociplástico, pero eso fue una época en la que pues eso lo había descubierto, la teoría, pero a mí no se me había curado por haberlo descubierto. A mí se me curó cuando supe implementar todas esas ideas. Por eso conté todo esto de que fui a un fisioterapeuta, me mandó un PDF y empecé a investigar. ¿Qué quiero decir? Hay un punto intermedio en el que uno comprende lo que es un dolor nociplástico y uno hasta en cierto punto se puede llegar a creer que uno en la espalda no tiene nada y que es todo neuronal, pero aún así no sale el dolor. Entonces tú estás en el punto en el que ya te sabes la teoría. El problema es interiorizar eso con tus creencias mentales, con tus convicciones mentales y empezar a implementarlo, que eso son cosas muy diferentes. Yo hablé de esto con Alfonso, que es el fisioterapeuta este, y, y bueno, efectivamente hay un punto intermedio en que uno pues, se sabe la teoría y no se sabe la práctica, que yo creo que es el punto en el que tú estás. Te dice que has investigado paper, que tal, pero que tú lo sientes muy real. Bueno, pues yo lo sentía muy real también y era eso. Se siente muy real. Y es nociplástico. Y también te digo que yo pasé por la fase en la que me sabía la teoría, me leí el PDF este de Goicoechea y tal, cerré el libro y dije, sí, ya, muy interesante, pero yo intento exponerme y a mí me sigue doliendo. Y me duele como si tuviera una pinza detrás clavándome. Entonces, me pareció interesante, pero ¿qué pasó? Que no lo supe implementar. Entonces, ahí fue cuando me puse en contacto con Alfonso Trigo y Alfonso Trigo me explicó qué era lo que me pasaba. Y cuando Alfonso Trigo me lo explicó, yo le dije, Alfonso, si es que todo eso que me estás diciendo yo ya lo había investigado. Y Alfonso me dice, bueno, pues entonces ahora tú lo que necesitas es un programa de acompañamiento para empezar a ponerlo en práctica. Pero un programa de acompañamiento. Eso no quiere decir que tú, Marco, necesites un programa de acompañamiento. Lo que te quiero decir es el punto en el que estás. Que descubriste la teoría, pero todavía no lo has sabido implementar en esa práctica. Yo lo que te quiero decir es que yo pasé por esa fase, por así decirlo, intermedia, ¿no? En esa fase intermedia yo no me lo terminaba de creer. No me lo terminaba de creer. De hecho, cerré el libro de Goicoechea y dije, bueno, voy a intentar hacer como que hago vida normal. Y a mí no me salía, a mí me dolía. Y estuve un tiempo ahí que dije, voy a intentar hacer lo que dice Goicoechea, y a mí no me salía. Y a mí no me salía. A mí me dolía. A mí me seguía doliendo. Yo cerré el libro y dije, claro, luego contacté con Alfonso Trigo, me lo explicó, y yo le dije, si yo a Alfonso Trigo ya lo investigué. Y me dice, bueno, pues ahora lo que vamos a empezar es un programa práctico, con un seguimiento práctico. Eso te lo puede llevar otra persona o te lo puedes llevar tú mismo. Entonces, no sé si me he explicado bien. Entonces, nada, iba a decir algo, es que aquí también es tarde. Yo estoy en México ahora y es la 1:00 y pico, es tarde. Ya voy a ir a dormir pronto. Eh, Entonces, resumen, lo que tienes que hacer es empezar a creértelo y empezar. Ah, vale, sí, lo que te iba a decir. Esto es importantísimo porque charlándolo con Alfonso me lo dijo y vi la luz. La diferencia entre entender la teoría, que es lo que tú me dices, que te has leído los papers, no sé qué, y interiorizarlo. Interiorizarlo hasta el punto de que tienes o sea, aprenderlo. Aprender esta manera de entender el dolor. ¿Cuál es la diferencia? A mí Alfonso me puso un ejemplo que es maravilloso para eso. Tú aprendes a montar en bicicleta. Imagínate que tú no has montado una bicicleta nunca en tu vida. Yo te doy la bicicleta. Y te digo, mira, la teoría es esta. Estos son los frenos, estos son los pedales, tú empujas el pedal, la bicicleta va hacia adelante, con esto giras a la izquierda, a la derecha, tal. ¿Eso te sirve para subirte a la bicicleta y empezar a andar? ¿Quién dice una bicicleta? Un coche, un auto. Si todos aprendiéramos con teoría, yo te digo, mira, está la caja de cambios, freno, acelerador, embrague, y ya está. Y cualquiera con decírselo podría subirse al auto y empezar a conducirlo. Pero eso no es así. Eso tiene una curva de aprendizaje en la que esa teoría la interiorizas y la formas, digamos, desde que es pura teoría hasta que ya llevas la bicicleta sin pensarlo o vas manejando sin pensarlo, todo ese proceso que hay en el medio es el proceso de configuración neuronal, ¿ok? En este caso de reconfiguración neuronal, de desenredar todo eso que te está haciendo la vida imposible. Ese es el camino que tú tienes que recorrer. Tú la teoría te la sabes. Tú estás en el punto de como cuando te dan las llaves del auto y te dicen, esto es el freno, el acelerador y esto es el volante. Y primera, segunda, y aquí se arranca y el guiño a la izquierda, a la derecha. Pero imagínate, si tú te has subido a un auto en tu vida, no es suficiente. Tienes que practicar, tienes que tal. Bueno, pues ese es el punto de partida. Hasta el punto final es cuando ya conduces el auto mientras vas escuchando música, mientras vas hablando con tus amigos, tal, ya te olvidas, ya lo tienes interiorizado. Esto es una cuestión de configuración neuronal.
Esto lo tienes que interiorizar. Por eso yo dije en el audio, es un poco difícil de explicar. Esto lo tienes que interiorizar. ¿Cómo lo interiorizas? A base de constancia, convicción y disciplina. Constancia, convicción y disciplina. Y si puedes tener un acompañamiento, mejor. Y si no lo tienes, también se puede. Pero te lo tienes que creer. No sé si me he explicado bien. Bueno, buenas noches. Hola Maru, ¿qué tal? Gracias por tu testimonio. Sí, efectivamente, la batalla, lo has dicho con una metáfora muy bonita, la batalla está en la mente. Es una cosa que puede sonar un poco mística. Yo entiendo que cuando uno está frustrado, cuando ha visto a todos los profesionales habidos y por haber, te cuentan esto y parece pues como un cuento chino. Yo la verdad era un poco escéptico al principio, pero es la verdad. Además tiene base científica. Yo mandé, los audios que mandé los mandé anoche, a última hora estaba cansado. Mandé un montón de audios, todos desordenados, toda la información desordenada. Bueno, es un poco desastre. No tenía yo eso. Iba contando todo según me venía a la mente, y según iba recordando detalles los iba diciendo. Y bueno, la verdad es que son muchos audios y está todo un poco desestructurado. Pero bueno, hice lo que pude, hice lo que pude. Y con respecto al quiropráctico, bueno, yo como tú y como casi, bueno, como la mayoría de los testimonios que veo, pasamos por todo tipo de disciplinas. Yo pasé por anestesistas que operaban, que te mataban no sé qué nervio en la columna, pasé por quiropráctico, pasé por 2, osteópata, fisioterapeutas, pasé por 6 o 7, traumatólogos pasé por 4 o 5, reumatólogos pasé por 2, pasé por absolutamente todo. Y también pasé por podólogo. Ya por probar, me habían dicho que no sé qué de la manera de caminar, la postura corporal, la pisada, podía ser, no sé qué, y me fui a un podólogo y estuve un año y pico con un tratamiento que me pusieron unas plantillas, todo eso no sirve para nada. Todo, y pasé también, y luego lo que son tratamientos farmacológicos, me metí todo, desde antidepresivos, eh, combinaciones de antidepresivos, porque el antidepresivo está indicado para los dolores neuropáticos, pero no tiene una eficiencia concluyente. Te puede aliviar un poco, pues porque va sedado, en ese sentido te alivia. Y pasé sobre todo por antiepilépticos, que a muchos de los que hemos tenido dolor crónico nos mandaron antiepilépticos, que es pregabalina y gabapentina. Y combinaciones de antidepresivos y antiepilépticos, y además de todo eso, analgésicos y relajantes musculares, por ejemplo, el tramadol. A mí lo único que me calmaba el dolor, más o menos, era el tramadol. ¿Qué pasa? Que con el tramadol vas drogado, porque además la dosis que me tenía que meter era cada vez mayor y yo iba dormido, porque estaba siempre drogado, era un zombie, estaba siempre sedado. Y el problema que tiene el tramadol es que es adictivo. Entonces, insisto, con todos lo largo que fueron los audios, que bueno, los podía haber hecho de manera más resumida y más estructurada, pero bueno, me salió así, lo siento, pero la historia es un resumen, o sea, ni te puedes imaginar por lo que yo pasé, porque encima también diría que estuve también con una adicción al tramadol, porque me lo metía, bueno, una sobredosis diaria, porque claro, tienes que subir la dosis para que te empiece a hacer efecto. Cuando el cuerpo coge tolerancia, ya la misma dosis no te hace efecto, entonces la subes y acabas adicto. Y leí también en internet otros testimonios de personas que acabaron con adicción al tramadol. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, el tema del quiropráctico, porque lo he escuchado varias veces. Yo lo estuve charlando también con otros fisioterapeutas. Yo te voy a decir, yo si hay algún quiropráctico en la sala de chat, no quiero ofenderlo, pero al menos los que yo conocí son todos unos chantas. Yo conocí 2 y los 2 son unos chantas. No seré yo quien ponga en duda la profesionalidad de los quiroprácticos, no quiero ofender a nadie si alguien cree en la quiropráctica, pero bueno, lo cierto es que la quiropráctica no tiene base científica ninguna. No tiene, todo esto de la batalla mental, de la actitud mental, eso tiene más base científica que toda la disciplina quiropráctica. El quiropráctico vas allí y sea lo que sea, te van a decir que es una vértebra rotada. Si te duele el estómago, es una vértebra rotada. Si tienes no sé qué, una vértebra rotada. Y el quiropráctico trabaja con la sugestión, trabaja con el efecto placebo. Por eso mucha gente le funciona muy bien el quiropráctico. Por eso cuando entras a Google a ver las reseñas de la consulta de un quiropráctico, lees comentarios de gente absolutamente maravillada de decir, este tipo me resolvió la vida, es que tenía la vértebra número 9 rotada. Es una cosa, insisto, no quiero ofender a ningún quiropráctico, pero todo esto es la conclusión a la que llegué después de una investigación muy ardua. Eh, que te digan que tienes la vértebra número 7 rotada 3 décimas de milímetro y que eso te está haciendo la vida imposible, es un disparate total. Desde el punto de vista clínico, fisiológico y de tal, no importa decir, es un disparate total. Entonces el quiropráctico te mete en un tratamiento placebo de sugestión y cuando tú vas convencido de que el quiropráctico te está acomodando la vértebra, pues te lo crees. ¿Por qué? Porque al final este dolor es psicológico. Es una batalla mental y en tanto que es una batalla mental, el placebo funciona muy bien. El placebo funciona muy bien. Mi recomendación a los que estén escuchándome, que nadie pierda dinero y tiempo en ir a un quiropráctico. Y si hay algún quiropráctico en la sala, que lo siento si no quiero ser ofensivo y no dudo de que haya a lo mejor algunos quiroprácticos que sí sean profesionales, pero el quiropráctico es humo, eso es humo, ¿ok? Bueno, esa es solo mi opinión. Bueno, estoy leyendo los mensajes. Bueno, tengo pendiente enviar unos links para un miembro que decía que tenía fibromialgia y yo decía que la fibromialgia tiene cura. Tengo que recabar esa información de nuevo porque yo cuando me recuperé, yo no tuve fibromialgia, tuve dolor crónico que es parecido. El dolor crónico es como una fibromialgia parcial, ¿ok? Cuando me recuperé descarté toda esa información y no sé dónde andará. Entonces tengo que ponerme a buscarlo y a ver si lo encuentro esta noche cuando llegue a casa y lo mando al grupo. Estoy leyendo sobre medicamentos, creo que Marcos decía que el tramador no le hace nada. Hay alguien que dice que
una maquinita para la espalda, yo también probé una máquina para la espalda que era como una cosa que te daba calor, probé geles, bueno, lo probé todo. Con respecto a, este es otro detalle que es importante, claro que mandé tantos audios que siempre me dejo cosas fuera. Con respecto a métodos para aliviar temporalmente el dolor, ¿ok? Hay algunas cosas que te pueden funcionar un poco. A mí me funcionaba el tramadol, me volví un adicto al tramadol y me funcionaba el tramadol. A otras personas quizás le van mejor los antidepresivos. Los antidepresivos está documentado que funcionan a veces, un poco. ¿Por qué funcionan los antidepresivos? ¿Por qué? Bueno, pues, en tanto que el dolor es sensible al estado de ánimo, lo comentaba en uno de los audios anteriores, si uno está deprimido, eso agrava el dolor. Eso es como gasolina para el dolor. Entonces, en tanto que uno, de alguna manera, puede reducir su estado de depresión, reduce el dolor, pues por una cuestión totalmente causal. Entonces, eso explica que el antidepresivo tenga cierto efecto sobre el dolor crónico, pero no es un efecto directo sobre el dolor, es un efecto sobre el estado de ánimo que a su vez tiene un efecto sobre el dolor, atenuador, ¿ok? Es un efecto indirecto. Y por eso los reumatólogos tienen muy arraigado que el antidepresivo funciona. Porque ellos tienen en toda su historia, en toda su experiencia, de que a un número de pacientes relativamente considerable les mandaron un antidepresivo y el paciente notó cierto alivio. El antidepresivo evidentemente no te cura nada, todo lo contrario, te hace dependiente. Y además todos los efectos secundarios que tiene eso, ¿no? Pero yo también probé triptisol, escitalopram y otro más que no me acuerdo. Y además me los metía todos juntos. Yo iba ya a lo loco. A mí, yo si no me moría del suicidio, me moría de sobredosis de algo, porque es que yo ya me lo metía todo, me daba igual. Pero bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con el tema de los métodos para aliviar el dolor temporales? Esto es otro de los motivos por el cual la gente tarda más en salir del dolor, paradójicamente. Cuando yo empecé con el tratamiento mío, Alfonso me dijo, mira, lo primero que vamos a hacer es todo lo que tú te estás tomando, tramadol, no sé qué, relajante muscular, todo eso lo vamos a dejar. Y yo le decía, pero vamos a ver, Alfonso, si lo poco que me lo alivia eso, si me quitas eso me matas. Y me dice, no, es que, ¿sabes lo que pasa, Hugo? Ese tipo de fármacos y ese tipo de métodos ocultan el dolor. Y tú el dolor lo tienes que sentir para superarlo. No sé quién había dicho la metáfora de mirar a la cara al dolor. Esto es un concepto así muy metafórico del que se habla mucho en estos libros. Al dolor lo tienes que mirar a la cara sin miedo. Y cuando tú miras al dolor a la cara sin miedo es cuando empieza a remitir. Son conceptos muy metafóricos, son un poco difíciles de entender porque es una actitud mental, ¿ok? Entonces, si tú estás ocultando el dolor, nunca te enfrentas a él. Tú vives bajo el efecto del tramador, de lo que sea que te estás metiendo, de la maquinita, de lo que no, es que esta cosa me hace bien. No es que esta postura, si me pongo en esta postura, se me quita un poco el dolor. No, es que te tiene que doler. Por eso digo en los audios anteriores, no hagas nada orientado a que te duela menos. Simplemente deja el dolor estar y enfréntalo, convive con él y poco a poco es como si se fuera achantando el dolor, se fuera atemorizando y se fuera retirando, con unos altibajos tremendos como lo digo en los audios anteriores. ¿Cuál es el resumen de este audio? Que es un punto muy importante que, como digo, me lo olvidé, que mandé tantos audios que ya me lo olvidé, pero bueno. Ojo con querer compatibilizar este tratamiento de ejercicio mental, por así decirlo, que es el tratamiento correcto, ojo con querer, digamos, llevarlo de manera simultánea a un tratamiento farmacológico. Porque son procedimientos contrarios, es que uno no te va a dejar avanzar con el otro. Al menos mi experiencia y lo que he podido y lo que me recomendaron a mí en su día y gracias a que hice caso a ese consejo también me ayudó a salir. Quien esté tomando pastillas, antidepresivos, no sé qué cosa que le hace aliviar el dolor, lo tiene que dejar. El dolor, suena feo decirlo, pero es que lo tienes que sufrir para superarlo. Y le tienes que demostrar que no le tienes ningún miedo. ¿Ok? No sé si me he explicado bien. Bueno, sí, es importante. Es importante. Yo hacía cardio, el cardio me hacía muy bien. Y luego me iba al gimnasio. Y al gimnasio, pero sobre todo como un ejercicio de exposición. Yo le tenía pánico al gimnasio porque hacía cualquier cosa y el dolor se disparaba. A mí el gimnasio, antes de conocer todo esto, antes de saber todo esto, evitaba a toda costa el gimnasio. ¿Por qué? Porque levantaba una pesa y el dolor crecía de manera exponencial y estaba 3 semanas con una recaída tremenda. O sea, ya de por sí me dolía, pero cuando pisaba el gimnasio, al mínimo movimiento que hacía, luego estaba 3 o 4 semanas metido en casa con un dolor insoportable. Entonces, naturalmente le cogí pavor al gimnasio. Y cuando empecé el tratamiento, el fisio me dijo, no, es todo lo contrario, tienes que ir, te tienes que enfrentar. Exponte de manera gradual, no hace falta que llegues ahí a lo loco, hagas un ejercicio como si estuvieras completamente recuperado, no, pero ves poniéndote de manera gradual y pierdes el miedo, porque es que si no, te quedas atrapado. Entonces, cardio y gimnasio, aunque duela. ¿Que te duele? Pues haces un poquito y cada día vas retrasando, por así decirlo, el umbral del dolor. Cada día lo vas retrasando un poquito más, ¿ok? Y la recuperación es lo suficientemente lenta como para que uno durante el camino dude muchas veces, ¿eh? Yo tengo que decir que dudé muchas veces. Estando ya dentro del tratamiento, yo decía, oye, a ver si todo esto es un cuento chino y tengo algo de verdad en la espalda y me lo estoy agravando, porque yo estoy yendo al gimnasio, el cuerpo me duele, yo sigo y a ver si me estoy haciendo más daño. No tienes nada en la espalda, no tienes nada, tu espalda está bien. Entonces, el tratamiento, digamos, la recuperación es lo suficientemente larga como para que uno le dé tiempo a dudar. Conmigo fueron unos 6 meses largos, ¿eh? No sé exactamente, pero por ahí andará. Y en esos 6 meses hay etapas que dices, en el último mes no he progresado nada. Porque es todo muy irregular, la recuperación es muy irregular, ¿ok?
Y eso hasta llegar al punto de que cuando te quieres dar cuenta ya eres una persona normal, como no soy yo ahora. O sea, vuelves al mismo estado antes de empezar, antes de que te empezara a doler, ¿no? Sí, Gastón, efectivamente hay que ignorarlo. Tú tienes que pensar que yo creo que esto es la manera mejor de entenderlo es por vía de las metáforas. Tú imagínate un niño que te molesta, que está ahí detrás tuya, que te tira la ropa, que te pellizca, que te grita, y el niño quiere tu atención. Y está ahí que no te deja en paz y el niño quiere tu atención. ¿Qué hacen los niños cuando no les das la atención? Se aburren y se van y te dejan en paz. En el momento que tú le das la atención que quiere el niño no te lo quitas encima ni loco. Ya te has condenado. En ese sentido, el dolor es como un niño. No le des atención. Se va a ir solo, déjalo. Pero, importante, no orientes tu conducta al dolor. Si no, me voy a poner en esta posición que así me duele menos. Como vayas, hoy va a salir a caminar, pero como me duele un poco, no. Tú sigue con tu vida normal. En el momento que tú orientas tu manera de actuar teniendo en cuenta el efecto del dolor, has quedado atrapado. Es que esa es la trampa en la que caemos todos. Esa es la trampa en la que caemos todos. Haz de cuenta que el dolor no existe, que me duele más así, no pasa nada, que duela. Ya irá remitiendo. Es la única manera de superarlo. Y sobre todo, sin miedo. Sobre todo, sin miedo. ¿Por qué? Porque cuando el dolor, también aquí esta es una metáfora que yo creo que es muy interesante. Imagínate que alguien te quiere intimidar, ¿no? Si tú le das a entender a esa persona que te quiere intimidar, que tienes miedo, esa persona se viene arriba. Esa persona se envalentona más. Ahora bien, si tú miras a esa persona a los ojos con firmeza, como diciéndole, no te tengo miedo, esa persona se envalentona menos. Pero lo normal es que, digamos, como dicen en Argentina, porque yo sé que en el grupo hay muchos argentinos, lo veo en el prefijo del 5-4, un patotero que viene por la calle, ¿no? Lo normal es que si el patotero detecta algún miedo en ti, alguna expresión, lo que sea, en el momento que detectan miedo en ti, ya se vienen arriba mucho más. No sé si me explico. Firmeza, sin miedo, ignorar el dolor. Que el dolor no sea un factor determinante que tienes en cuenta a la hora de actuar, de hacer una cosa o de otra. El dolor no existe. Cuando aparece, déjalo estar, ignóralo, como un niño molesto. No le tengas miedo, míralo a los ojos, demuéstrale que no te va a amargar la vida, ¿no? Esa es la actitud, esa es la actitud. Buenas, Eric. Mira, el tema de los masajes también probé y te puede dar un alivio muy temporal. Todo eso es una pérdida de tiempo. Porque es lo que decía en los primeros audios. En el momento que tú entiendes que el dolor no está en la zona, o sea, tú lo sientes en la zona, pero en la zona no te pasa nada. Tú lo sientes localizado en el cuello, en la espalda, donde sea, pero ahí en ese tejido no tienes nada. Lo tienes en la cabeza. El dolor tú lo sientes como real, pero es una disfunción neuronal, ¿ok? Entonces, partiendo de esa premisa, no tiene ningún sentido actuar sobre la zona. Ese es el motivo por el cual la mayoría de los geles y todos estos productos y todas estas cosas no funcionan. Entonces, a mí me podía dar a lo mejor un alivio temporal el calor. Yo me ponía debajo de la ducha con calor un rato y me daba un alivio temporal, pero ¿eso qué explicación puede tener? Pues a lo mejor que, no sé, las fibras nerviosas son menos sensibles o yo qué sé. También los días nublados me dolía más, ¿ok? Los días nublados me dolía más, pero el dolor estaba en la cabeza. Entonces, en el momento que entiendes que el dolor está en la cabeza, actuar sobre la zona, yo no perdería el tiempo con eso. Yo no perdería el tiempo con eso. Además, al final es una forma de huir del dolor. El dolor lo tienes que dejar estar y se va solo.